¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a continuar con la última clase de lo que viene a ser motores. Lo que nos faltaba ver era sobre el sistema de encendido, el sistema de refrigeración y el sistema de inyección para culminar nuestras sesiones. ¿Sí? Entonces, voy a continuar con la clase, que es el sistema de refrigeración, que es el sistema de inyección, y por último, si es que tenemos un poco de tiempo, porque no es muy importante, o sea, no es que no sea tan importante, sino que el sistema de encendido también se lo ve en lo que es electricidad del automóvil, ¿sí? Entonces voy a iniciar compartiendo pantalla acerca de esto del sistema de refrigeración, y cualquier cosa al final me hacen las preguntas respectivas, ya que es nuestra última clase del módulo de motores. ¿Sí? Listo. Vamos, como les digo, a comenzar con lo que es el sistema de refrigeración. Vamos a ver el funcionamiento, para qué nos sirve. Este del sistema de refrigeración. Durante el funcionamiento del motor, ¿no es cierto? Ustedes saben que ahí se alcanza en el interior de la cámara. En el interior de la cámara, ¿sí? Aquí dentro está la cámara, ¿sí? Por el interior de la cámara se alcanzan ustedes una explosión, y en los primeros momentos, cuando hay esa expansión, ahí se alcanza siquiera una temperatura aquí en la cámara de unos 2000 grados centígrados. Entonces, como ustedes saben, el agua hierve a los 100 grados de temperatura. Un aceite lubricante de base mineral, ustedes saben que tiene una inflamación entre los 250 y los 340 grados centígrados para una base sintética. Entonces, el acero, como base de fabricación de los cilindros y válvulas, se funde a los 1400. Sí, o sea que si es que aquí se alcanzaría los 2000 grados centígrados, ya digo que el acero se funde a unos 1400 grados centígrados. ¿Sí? El agua hierve a los 100 grados centígrados. Los aceites van a estar entre los 250 y 340 grados centígrados. Entonces, estos son los elementos del que se construyen modernamente la inmensa mayoría de la culata, pistones, o lo hace a temperaturas de 600 grados. Entonces, aproximadamente el 35% de esta energía que está liberada en la explosión de la mezcla es evacuada por el sistema de refrigeración. ¿Qué hace este sistema de refrigeración? Transforma, o sea, la transformada en calor. Sí, el otro 35% se pierde en el escape, y tan solo alrededor del 30% se transforma en energía mecánica. O sea, el 30% es la eficiencia de ese motor, que es el que nos sirve o es el capaz de mover el vehículo en la actualidad. Entonces, más los motores modernos, el rendimiento térmico se ha visto mejorado, siendo esto una pérdida importante de energía. Entonces, en cuyo temperaturas de funcionamiento normal, ustedes saben que un funcionamiento normal de un motor está entre 80 y 85 grados centígrados, que es cuando el agua alcanza una temperatura de 40 grados. Entonces ahí los cilindros se desgastan 6 veces más de lo habitual. Entonces ahí comienza el consumo y aumenta en un 20%, y se puede perder hasta un 8% de potencia. Los valores de temperatura máximas que pueden soportar las válvulas están más expuestas las de escape, ¿sí? O sea, las válvulas de escape son las más expuestas, ¿sí?
Estas válvulas son las más expuestas, porque están alrededor, aquí en estas válvulas oscila una temperatura de 750 grados centígrados. Estos valores ya aparecen con problemas de corrosión y de resistencia mecánica en los 200. Entonces ahí ustedes la temperatura alcanza en el vástago de la válvula, las válvulas de admisión se alcanzan hasta los 200 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este sistema de refrigeración? El sistema de refrigeración o la función es evacuar gran cantidad del calor de una forma rápida, eficaz y controlada. ¿Sí? Esa es una función del sistema de refrigeración. ¿Qué pasa? No ha de evacuarse más calor que el estrictamente necesario para un correcto funcionamiento del motor, puesto que la calidad de combustión y el correcto efecto de lubricación, y por tanto, si tenemos nosotros antidesgaste del motor, se consigue una determinada temperatura. La transmisión del calor desde la parte central de la cámara de combustión se produce por convección en un primer momento y luego por conducción a través de un medio que conduce, que puede ser líquido o gaseoso. Entonces, del sistema de refrigeración se emplea su diseño y su rendimiento va a depender del rendimiento y durabilidad del motor. ¿Sí? Entonces, este sistema de refrigeración son los sistemas más empleados para refrigerarse, los motores. La refrigeración, como ustedes pueden ver aquí, por líquido, y la que sirve de un fluido gaseoso para su finalidad. En realidad, ninguno de los dos sistemas es utilizado en una concepción pura en los modernos automóviles, y hablar de que los motores de refrigeración forzada, estos elementos de refrigeración forzada por aire, solo en las motocicletas de pequeña cilindrada encontraremos una refrigeración directa por aire, mientras que esta refrigeración mixta, líquido, refrigerante, anticongelante y aire sellado y bajo presión. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que las prestaciones y exigencias de los motores actuales han hecho obsoletos los antiguos sistemas del termosifón, ¿sí? Asimismo, no podemos hablar de refrigeración por agua, ya que las exigencias de los modernos circuitos y materiales con que están construidos los motores imponen el uso de líquidos refrigerantes o antirrefrigerantes, anticongelantes de mayores prestaciones que el agua para el funcionamiento del motor, en una más amplia gama de temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces nosotros, como les dije, la misión de este sistema de refrigeración tiene de ceder a un medio refrigerante el calor que debido al proceso de la combustión se ha transmitido a partes del motor. ¿A cuáles partes del motor se transmite esto? Se transmite a lo que son pistones, cilindros, cabezote. Sí, el aceite de motor, dada la limitada resistencia al calor de los materiales, y el aceite lubricante. Entonces, una buena refrigeración, ¿qué pasa? Posibilita un aumento de potencia, porque con ello va a mejorar la carga de los cilindros, como por ejemplo los motores a gasolina. La mezcla aire-combustible puede comprimirse más fuertemente sin que se inflamen por el mismo. ¿Sí? Entonces nosotros aquí ya hablamos de esto de líquidos, de aire, un poco. Nosotros hablemos de los elementos del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración es un sistema genérico para un motor diésel o gasolina de un automóvil moderno con refrigeración mixta. Cada vehículo cuenta además con sus propias particularidades, pero que no difieren en términos generales de funcionamiento. Por ejemplo, nosotros en la culata, ¿sí?, tenemos las cámaras de refrigeración. Aquí no. Nosotros cuando tenemos
aquí en la culata, las cámaras de refrigeración, son. ¿En qué consisten estas cámaras? Practicadas tanto en el bloque del motor como en la culata. Rodean la cámara de combustión, los cilindros, los asientos de bujías, de las válvulas y sus vías. Y en su caso, aquellas partes que están más en contacto directo con los gases de escape. Entonces, las cámaras de refrigeración representan las partes huecas de la culata. No tengo aquí uno del cabezote para que ustedes vean. Aquí con el, bueno, si le digo con cabezote, aquí saben que están las válvulas. Aquí hay unas partes huecas, no sé si ustedes se han fijado, o los orificios de paso del refrigerante. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué pasa? Que durante la circulación del refrigerante, es decir, en estos rincones o zonas donde no se puede establecer la circulación de una corriente suficiente para evacuar el calor producido o acumulado. Entonces, nosotros podemos ver eso en el bloque del motor y también en la culata. ¿Qué son los bloques de camisas secas? Aquellas en las que el agua de refrigeración no entra en contacto directo con las paredes del cilindro o por donde se desliza el pistón. Los cilindros constituyen unos forros introducidos a presión, ¿sí? Y esto está fundido alrededor del cual circula el refrigerante. También tienen ventajas de economía, reparación de calidad y materiales y prácticamente aquí no vamos a sufrir pérdidas de líquido. Otro de lo que vendría a ser el bloque de camisas húmedas. Esta disposición, el refrigerante se va a circular alrededor del cilindro, pero el cilindro es recambiable, es decir, tampoco forma parte íntegra del bloque o del bloque. Entonces, al igual que esta disposición, ofrece mayor facilidad y economía para la reparación y una mayor calidad del cilindro, pero puede ocasionar problemas de estanqueidad, aunque solucionen eficazmente la refrigeración y la construcción del bloque. También tenemos los bloques de cilindros integrales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En el sistema más sencillo, aunque resulte de complicación, la fabricación obliga a rectificar los cilindros en caso de desgaste, hecho que produce con mayor celeridad por la dificultad que presenta el tratamiento térmico de los cilindros. Aquí nosotros podemos ver el ventilador, aquí está el radiador. Este radiador es el tapón de llenado, aunque algunos sistemas no lo montan. Sí, o sea, estoy hablando de las partes del radiador. Ustedes, aquí está el tapón de llenado. Sí, las partes del... Entonces, algunos sistemas no lo montan y se realiza el llenado por otro elemento del sistema. Es por donde se llena o se rehace el nivel del refrigerante. Si el sistema no es de circuito cerrado, el nivel del refrigerante, ¿qué pasa? Sucede como en la mayoría de vehículos industriales o agrícolas en determinados modelos de automóviles de vehículos en cierta antigüedad. Este sistema de circuito es cerrado. El tapón lleva incorporada dos válvulas, una de vacío para impedir que se forme un vacío en el sistema cuando éste se enfría y otra de presión que permite que el refrigerante o el vapor escape por ese orificio. ¿Sí? Nosotros aquí también tenemos conductos de entrada de agua caliente y conductos de salida del agua refrigerante. ¿Sí? Entonces, por aquí nosotros tenemos estos conductos. ¿Sí? Entonces, estos conductos de entrada de agua proceden desde la parte superior de la culata, ¿sí? Desde aquí, desde el cabezote, y los de salida de agua refrigerada, mediante el cual se devuelve el agua a la entrada del motor. Entonces, nosotros podemos encontrar elementos refrigerantes que consisten en unos pasos de agua que forman un panel y unos elementos terminales. ¿Qué pasa? También tenemos que encontrar orificios de conductos de desgaste, recipientes de agua, ¿sí? Entonces aquí ustedes en esto de los radiadores pueden encontrarse aquí. Va a encontrarse radiadores,
tubulares. Los radiadores tubulares se componen de pequeños tubos que son provistos de aletas horizontales soldadas a fin de obtener una buena transmisión de calor. La ventaja de este típico radica en que los tubos son rectos y no obturan fácilmente y menos probable que se agriete alrededor. Entonces puede deformarse dentro de ciertos límites. Tenemos el radiador con tubo de aire. Estos radiadores están formados por delgadas cintas de cobre o de latón. ¿Sí? Y las superficies en relieve van soldadas. Estas cintas tienen una anchura igual o el espesor del radiador y una longitud dobladas en dos corresponden a la altura del radiador. Tenemos radiadores nidos de ovejas, sí, en fin, tenemos nosotros algunos tipos de radiadores. También hablemos del ventilador. Los ventiladores se utilizan para activar y asegurar la circulación de una gran cantidad de aire a través del radiador con la finalidad principal de enfriar el líquido refrigerante. Sí, y a la vez favorece la refrigeración de los órganos anexos al motor. Sí, la bomba de gasolina, el carburador, así como el propio motor, con los ventiladores de arrastre van montados generalmente detrás del radiador y accionados directamente. Sí, estos están accionados directamente por esta bomba de agua que se simplifica el accionamiento del ventilador, pero surgen desventajas. Que se hace inútil a gran velocidad del vehículo, funciona siempre independientemente de la temperatura del motor y la potencia absorbida crece al cuadro de la velocidad de rotación. Entonces la ventilación forzada presenta pues a priori solo ventajas, pero en análisis más detenido también tienen inconvenientes. Entonces a una velocidad elevada es preciso canalizar adecuadamente el flujo de aire para que salga por debajo del capó. ¿Sí? Los ventiladores en su funcionamiento no deben emitir zumbidos indeseados que aumentan la sonoridad del motor. ¿Sí? Entonces nosotros podemos aquí encontrar motoventiladores, ¿sí? El nombre motoventiladores se daba que agrupa un motor eléctrico con un ventilador de paletas, ¿sí? Entonces eso funciona. Entonces eso va a funcionar. ¿Sí? Eso va a funcionar intermitentemente, ¿sí? A diferencia de los ventiladores antiguos que giraban constantemente con la marcha del motor acoplados al eje del cigüeñal. Sí, también aquí nosotros podemos encontrar motores eléctricos, paletas, relés, ¿sí? En el ventilador tenemos también la fachada, es esa cosita de plástico. Hablemos acerca de la bomba de agua. Por lo general las bombas utilizadas son de tipo centrífugo, ¿sí? Estas bombas de aquí son de tipo centrífugo que proporcionan un elevado caudal con una débil, ¿sí? Con una elevada débil presión de impulsión proporcionalmente del caudal suministrado. Las bombas utilizadas actualmente son de caudales de orden de que estamos hablando de los 1000 a 1000 hasta las 8000 hora en régimen RPM por hora, o sea, RPM, a régimen máximos que no superan los 2.5 kilogramos. Entonces el movimiento de la bomba generalmente de una correa movida por lo cigüeñal, a su vez mueve a un eje en cuyo extremo se monta una una turbina o rodete que gira
en el interior del cuerpo de la bomba, dispuesto excéntricamente. Entonces, eso nosotros, ¿cómo va a funcionar esa bomba de agua? El termostato, ¿sí? Termostato, que viene a ser aquí. El termostato es un regulador de temperatura intercalado en el circuito de refrigeración. Se encarga de que el motor alcance rápidamente la temperatura de régimen necesario y la mantenga con escasas oscilaciones durante el funcionamiento. El termostato puede colocarse en las boquillas de salida de agua del motor, en la tubería superior del circuito de refrigeración o en el interior. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con termostatos de fuelle, sí, va a haber, y termostatos con elementos de dilatación, ¿sí? Ahora, ya estamos hablando de eso. Nos falta hablar acerca del líquido refrigerante, ¿sí? Ya está el radiador. Nos falta hablar de este líquido refrigerante. Entonces, estos han evolucionado. Los aceites o líquidos de freno, el líquido refrigerante también contiene cada vez más aditivos que van mejorando sus actitudes químicas de transferencia de calor y de agentes anticorrosivos. Inge, disculpe que le interrumpa una consultita. ¿El termostato, cómo se sabe o a cuántos kilómetros se puede cambiar o ver que esté dañado? Entonces, estos hacen que como se van poniendo aditivos, estos van mejorando. ¿Qué mejoran? Sus actitudes químicas de transferencia de calor y de agentes anti, anticorrosivos. Este líquido debe responder por un lado a extrema solicitud. Que deben estar, estos trabajan a bastante. ¿Sí? Entonces, estas sus actitudes químicas anticorrosivas debe responder por un lado a extremas solicitudes térmicas de alta y baja temperatura y además no debe preservar los materiales del circuito de refrigeración por el que circula. Por esta razón ya no se utiliza agua a menos pura, como que estos son, ustedes saben que son el refrigerante. ¿Cuáles son las desventajas del agua? Es que es un agente corrosivo, ¿sí? Se congela a los 0 °C y hierve a los 100 grados centígrados. El líquido refrigerante tiene como base el agua desmineralizada, que es mezclada con a ver, ¿cómo era eso? Monoetileniglicol, ¿sí? Sí, sí, está bien. Monoetileniglicol, sí, elemento en el que también se conoce como la abreviatura MEG, o también puede ser mezclada con otras propiedades menos tóxicas para el ambiente, ¿sí? Eso con respecto al líquido. El líquido, ustedes saben que su misión o las funciones de este líquido es transferir la mayor cantidad de calorías del motor caliente hacia el radiador, proteger contra la oxidación a los diversos materiales del circuito, no alterar las características de los materiales sintéticos como mangueras de empaquetaduras, resistir altas temperaturas de ebullición, como son los 110 grados centígrados. También tiene que tener esto, soportar muy bajas temperaturas de congelación, menos los 0 °C. ¿Sí? Entonces, la variación de los componentes del líquido refrigerante, estos van dependiendo de lo que ustedes han escuchado como glicol. ¿Sí? Tenemos la caja de salida del agua. Sí, también es otro componente. Esta caja de salida del agua, el termocontacto, las termiresistencias, sí, son elementos que también están en, en estas partes. Otra parte que ustedes es importante es el marcador de temperatura. Esos en que viene en el tablero, ¿sí? Para nosotros, este es el reloj o marcador de temperatura que está en el tablero. Es el que advierte al conductor del estado de marcha del motor. Por lo general,
Algunos ya son digitales, otros son de aguja e indican la temperatura ideal de marcha del motor en posiciones perfectamente vertical o perfectamente horizontal, según como sea su diseño. El marcador es alimentado por una termiresistencia desde la caja de salida de agua y tiene su propio mecanismo para encender una luz testigo en el mismo tablero o no. Sí, cuando esto ya está, como decir, se está sobrecalentando nuestro motor. ¿Sí? Esto puedo decirles en base a algo del líquido refrigerante. Sí, ustedes ahí pueden tener algunas causas, pueden tener pérdidas de líquido, calentamiento excesivo del sistema, ¿sí? Pueden darse algunas averías. ¿Sí? Entonces, el motor a veces tarda mucho en alcanzar su temperatura normal de funcionamiento, se debe a que hay otras, son averías que se deben realizar y revisar en el taller mecánico, ¿sí? Eso con respecto al sistema de refrigeración, ¿sí? Entonces ahora voy a pasar a lo que vendría a ser el sistema de, de inyección. Aquí tenemos el sistema de inyección. Veamos de qué se trata este sistema de inyección. Nosotros podemos encontrar hoy en día los sistemas de inyección electrónica. ¿Sí? Entonces, este sistema de inyección, como ustedes les hablé, en los motores de gasolina, hay mucha diferencia de la mezcla. Se prepara utilizando, cuando ustedes se acuerdan cuando hablamos acerca del carburador, y también un equipo de inyección, siendo hace algunos años el carburador el medio más usual que se había para preparar esta mezcla, considerado, por cierto, un medio mecánico. Entonces, sin embargo, la tendencia a preparar la mezcla por medio de la inyección del combustible en el colector de admisión, ¿sí? Aquí está el colector de admisión. ¿Qué pasa con ese colector de admisión? Esta tendencia se explica por la ventaja que se supone la inyección de combustible en relación con las exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Que ustedes van a tener la potencia, consumo de comportamiento, de marcha, así como la eliminación de contaminantes de los gases de escape. Entonces, además, nosotros tenemos aquí una electroválvula o inyector a cada cilindro y se consigue una mejor distribución. Entonces, el cambio del carburador nos permite darle forma a los conductos de admisión, creando así corrientes aerodinámicas más favorables. Estas corrientes aerodinámicas más favorables van mejorando el llenado de los cilindros, con lo cual favorecen el par motor y la potencia. Además de solucionar los conocidos problemas de carburación. ¿Cuáles eran estos problemas? Como son la escarcha, la percolación, las inercias de gasolina. Las ventajas de este circuito de inyección es que es un consumo reducido, mayor potencia, gases de escape menos contaminante, arranque en frío y fase
de calentamiento, ¿sí? Este es el sistema de inyección. Entonces aquí, bueno, estamos hablando, aquí están los sistemas de inyección electrónica, estamos hablando de las ventajas que tienen este sistema de inyección, ¿no es cierto? O sea, el consumo reducido, ¿qué quiere decir aquí? Con la utilización de carburadores en los colectores de admisión se producen mezclas desiguales cuando tenemos carburadores. Las mezclas de aire cilindro para cada. Entonces, la necesidad de formar una mezcla que alimente suficientemente, incluso el cilindro más desfavorecido, obliga en general a dosificar, ¿sí? Aquí nos ayuda a dosificar una cantidad de combustible demasiada elevada. Mayor potencia. La utilización de los sistemas de inyección permite optimizar de mejor forma el combustible en los colectores de admisión y por consiguiente tener un mejor llenado en los cilindros. El resultado se traduce en una mayor potencia y un aumento de par del motor. Los gases de escape son menos contaminantes. La concentración de estos elementos contaminantes en los gases de escape dependen directamente de la proporción aire-gasolina para reducir esta emisión. Sí, tenemos los arranques en frío, mediante la exacta dosificación del combustible, en función de la temperatura del motor y del régimen de arranque, se consiguen tiempos de arranque más breves. Sí, entonces nosotros ponemos esas combustiones. Entonces, aquí ustedes, antes de que ingresara a estos sistemas Motronic, Jetronic, L-Jetronic, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que estos inyectores se van a clasificar, estos sistemas de inyecciones, ¿sí? Se van a clasificar en el lugar donde inyectan, ¿sí? Se van a aplicar por el número de inyectores, por el número o según el número de inyecciones, y también por las características de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, según el número, el lugar donde inyectan, estas pueden ser directa o indirecta. ¿Qué es la inyección directa? El inyector introduce el combustible directamente en la cámara de combustión. Este sistema de alimentación es el más novedoso, ¿sí? Y está empezando a utilizar ahora los motores de inyección a gasolina como el motor GDI de Mitsubishi o el motor de Renault. Sí, bueno, en esa parte ellos ya venían con esta tecnología. O la inyección indirecta es el que introduce el combustible en el colector de admisión encima de la válvula de admisión, que no tiene por estar necesariamente abierta y es el más usado. ¿Sí? Según el número de inyectores. Nosotros, según el número de inyectores, podemos tener a inyección monopunto. Hay solamente un inyector que introduce el combustible en el colector de admisión. O sea, aquí va a estar un solo inyector. Y este inyector, después de que, cuando está en el colector de admisión, después de la mariposa de gases es el más usado en vehículos turismo, es cilindrada que cumplen normas de antipulsión. Tenemos el multipunto. ¿Qué es esta inyección multipunto? Hay inyectores por cilindro, o sea, como aquí, o sea, un inyector por cada cilindro, ¿sí? Pudiendo ser del tipo inyección directa o indirecta. Es el que se usa en vehículos de media y alta cilindrada, ¿sí? Estos multipunto. Según el número de inyecciones, estos pueden ser inyección continua, intermitente, secuencial. ¿Qué es esto de inyección continua? Los inyectores introducen el combustible, ¿sí? De forma continua en los colectores de admisión previamente dosificados y a presión, lo cual pueden ser constantes o variables. La inyección intermitente
Estos introducen el combustible de forma, como su palabra dice, intermitente, es decir, que el inyector abre y cierra según cómo va recibiendo información del módulo. Secuencial, el combustible es inyectado en el circuito con la válvula de admisión abierta, es decir, los inyectores funcionan de uno en una forma sincronizada. También tenemos la semisecuencial, el combustible es inyectado en los cilindros de forma que los inyectores abren y cierran de dos en dos. La simultánea, ¿sí? Entonces, aquí, según sus características de funcionamiento, ¿sí? Según sus características de funcionamiento, nosotros podemos tener inyección mecánica, como vemos aquí. La inyección mecánica que son el Calletronic o inyecciones electromecánicas. Las electromecánicas que son este sistema de inyección mixto KE-Jetronic o la inyección electrónica. La inyección electrónica es la L-Jetronic, LE-Jetronic, LH-Jetronic, Motronic y Mono-Jetronic. ¿Sí? Aquí está la Motronic, lo que les decía. Bueno, estos son los sistemas de inyección. Tenemos esto del Common Rail. ¿Sí? Estos ya son en los sistemas en motores diésel. ¿Sí? Entonces, esto ha sido un pequeño resumen de lo que nosotros tenemos cada uno de estos combustibles. ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran realizar de deberes es hoy día, ya que solo o de cualquier otra cosa, ya que es hoy nuestra última clase? ¿O todo quedó claro? Todo está claro, ingeniero. Una consultita nomás. El, el deber máximo de cuántas hojas es de la consulta. Ingeniero, escucho. Inge, Bueno, si no hay preguntas de de nada de acerca de la materia, deberes, sí, sí, Inge, sí, no sé, parece que está mal su internet, le estaba preguntando. que les vaya bien, nos volvamos a encontrar en algún otro módulo, hagan bien sus tareas, resuelvan bien las pruebas y para que no tengan ningún inconveniente al rato de pasar la asignatura. Que pasen bien, ha sido un gusto darles este módulo, espero que lo poco o lo mucho que les haya. Dice que el internet está mal. No, sí, pues sí está bien. Estoy conectado a la red, ni siquiera estoy por el wifi. A ver, dígame la pregunta. Inge, ¿sí me escucha? Ahorita sí, Le estaba diciendo, perdón que le interrumpa, Inge. no te Solo una preocupes. consultita nomás. Con respecto a los deberes, ¿de cuántas hojas máximo o mínimo es de hacer la consulta? Tal vez no tengo conocimiento de eso. A ver, la consulta máximo mínimo no le puedo dar un estimado, pero que no sobrepase, no, tampoco me van a presentar 10 ni 20 hojas, ¿no? Que serán Claro, unas 5 hojas bien redactado, bien lo bien que hayan resumidas, claro, sí. consultado. Sí, eso para mí es más que suficiente, no unas 20, 40, 50 hojas, o sea, no, pues unas 5 estaría bien, de 5 a 10 hojas, dependiendo de lo que le solicite, que cuánto abarque el tema. Ya, ok, ingeniero.
Listo. ¿Hay algo más? No, solo con esto. Muy bien. Listo, si no, me despido. Espero que les vaya bien, hagan bien sus deberes y ahí si nos volvemos a ver en un próximo módulo, igualmente estaré para ayudarlos. Que pasen bien. Un gusto. Muchísimas gracias, ingeniero.